Hemos invitado precisamente para conversar sobre los 7 puntos que son materia de las normas aprobadas, de las la autorización para que ella se pueda legislar sobre estos 7 puntos, al general de división en situación de retiro y ex comandante general del ejército, Otto Gigovich, que está con nosotros aquí en los estudios de Radio Nacional. General Gigovich, qué gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la cordial invitación y felicitarlos porque sé que ahora en este momento nos estarán escuchando en muchísimas guarniciones alejadas del ejército. Cierto, hemos ampliado esa cobertura. Radio Nacional siempre llega a los lugares más alejados y ahora que han ampliado la cobertura, imagino que nos estarán escuchando en Santa Rosa, en Putumayo. Claro, plataforma informativa y noticiosa con TV Perú. Qué bueno. Señal de audio y señal de imagen, ¿no? Bueno, general, hecha la introducción, ¿qué comentario puede usted expresar a través de Radio Nacional a nuestros amigos que nos escuchan? Primero que nada, que es un uso y costumbre que el Congreso faculte o delegue facultades periódicamente al Ejecutivo. O sea, por ahí no debería sorprendernos. Lo que pasa es que el tema es sensible, ¿no? Porque se habla de un paquete de cosas que para algunos resulta exagerado, para otros peligroso, para otros sensible. Pero entendamos que esto no es un cheque en blanco, ¿no? Que el Congreso tiene facultades para revisar, eventualmente derogar algo que no esté de acuerdo a las necesidades del país. Y lo que sí hay que tener cuidado, recordemos que la Fuerza Armada constituye uno de los elementos fundamentales del concepto de Estado-Nación. Por eso que las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la patria, ¿no? Y lo que no se puede hacer es también en vísperas de un proceso o de la sentencia de un proceso contencioso en La Haya, no vamos a poner patas arriba a la institución, ¿no? Hay que hacer los cambios, las instituciones militares y policiales deben modernizarse, tú lo dijiste, y esa modernización tiene que ser progresiva. Lo que pasa es que nosotros tenemos un embalse de reformas pendientes, y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, algunas de esas reformas que no se llevaron a completar, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo creo que es un tema pendiente incrementar el tiempo de servicios, Alberto. Nosotros nos estamos yendo a retiro a los 54, 55 años, los que llegamos a los grados más altos. Los que no llegan a los grados más altos se están yendo a los 40, 45. Entonces, muy tempranamente estamos convirtiéndonos en carga del Estado. La inversión del Estado ha sido fuerte, digamos. Una gran inversión y prematuramente nos vamos a retiro y entonces mucha gente se convierte en carga pasiva del Estado porque hay que cobrar sueldos y sin trabajar. Entonces nos convertimos en jubilados muy rápidamente. Ampliar el tiempo de servicios y ver modelos, pues hay países que han transitado este camino, pero esos modelos a veces no los tomamos en cuenta. No todo es replicable, pero hay muchas cosas que se pueden adaptar. Ahora, de pronto, en algunos gobiernos se aplicó muy mal la selección o el examen de ascensos, ¿no es cierto? A tal suerte que incluso hubo componentes políticos, usted lo sabe, que afectaron a muchos buenos oficiales, tanto subalternos, superiores o generales, que los dejaron en la mitad del camino. Eso es cierto, y eso tiene que ver con lo que plantean también en la reforma de los procesos de ascensos, algo que tiene que ser manejado con mucho cuidado. Siempre detrás de los cambios que han habido en los procesos de ascensos han habido intereses de alguna forma, y eso afecta pues la institucionalidad, afecta la estabilidad. Los procesos de ascenso deben tener algunos marcos de predictibilidad, o sea, el candidato, el alumno, el oficial debe saber qué es lo que viene. Cuando el camino no está claro y uno no sabe por dónde va, entonces ahí viene la incertidumbre y vienen los problemas internos. Y debe preservarse pues la línea meritocrática de ascenso, ¿no? Que es lo que siempre hemos luchado por preservarlo. En general, seguridad y defensa nacional son dos temas sensibles y que necesitan cambios estratégicos desde hace bastante tiempo. ¿En qué cree usted que debería de incidir el Ejecutivo si se trata de hacer reformas? Fíjate, hay un tema sobre el cual no se ha cambiado mucho. Es el tema del componente humano. El componente humano se ha venido degradando en el tiempo porque de todas formas quien postula, por más vocación que tenga, a la Fuerza Armada o Policía, no se va a pensar qué voy a ganar cuando yo tenga 25, 30 años o 40 años, ¿no? Y cuál va a ser mi régimen de pensiones. Y hay que reconocer que en el tiempo se ha degradado un poco el potencial humano del Ejército y la Fuerza Armada en general, igual que la Policía, porque la gente prefiere pues hoy día, paradójicamente, en la medida que la economía mejora, se crean también afuera mejores expectativas, ¿no? Económicas. Entonces la gente va a buscar. Igual, ahora no podemos captar un soldado porque el soldado tiene trabajo. En Ica, ocupabilidad plena. Entonces, ¿ahí dónde vas a conseguir soldados? Para que vengan a ganar una propina. No vienen, pues. Ese es un tema que tiene que reformarse. Los salarios van de la mano con las pensiones. Ahora se está escuchando
que hay posturas que vienen de funcionarios de economía y finanzas. Ojalá que no sea cierto, porque el presidente ha dicho que va a respetar el concepto de pensión renovable y va a respetar la caja de pensiones, que es el vehículo para hacer posible la pensión renovable. Eso es saludable, porque nosotros empezamos nuestra carrera con un contrato social que hay que respetar, no se puede cambiar a mitad de camino. Eso tiene que preservarse. Hay evidentemente la opinión del presidente, que dicho de paso también él ha desempeñado funciones castrenses. Sin embargo, el tema parece que no va por el lado político, el lado ejecutivo estrictamente del presidente, sino va por el lado de economía y finanzas. Ahí está el entrampamiento. Yo acabo de escuchar no solo a ex ministros de defensa, civiles o militares decir eso, ¿no? Que ahí hay parece un candado tremendo, hay un criterio, tal vez desafortunado si se quiere, que no se le quiere, digamos, no se le da la prioridad al tema de la defensa nacional. ¿Usted lo percibe igual? Cierto, Alberto, yo he tenido oportunidad de escuchar presentaciones o exposiciones de funcionarios de segundo o tercer rango de economía y finanzas, y pareciera que tienen un modelo mental ya, ¿no? Tienen un paradigma ahí. Y fíjate, lo más sensible de todo es que quieren a veces enfrentarnos o confrontar las posibilidades de incrementar salarios con restar bienestar a la sociedad. Por ejemplo, dicen, si la subimos a los militares dejamos de hacer 1000 colegios. Entonces, cuando se dice eso es poco responsable, ¿no? Es poco responsable porque están tratando de confrontarnos con las necesidades permanentes que tiene el país, porque siempre van a haber necesidades. Claro. Y decir eso es prácticamente ponernos en el ojo de la tormenta, porque la población va a decir, bueno, pues los militares ganan bien y si le suben más, vamos a dejar de tener colegios, vamos a dejar de tener pistas, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales son vitales en la estructura del Estado y han sido a través de la historia soporte fundamental para que el Estado peruano superviva, y lo seremos en el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera tiene que reconocerse justamente lo que la gente demanda para poder sobrevivir adecuadamente, ¿no? Quisiera juntar dos de los temas en una sola interrogante, para que usted la conteste, luego viene la pregunta de Augusto. Se ha propuesto la creación de una central, ¿no?, para las adquisiciones, porque ya tenemos que partir casi siempre en nuestro país de las sospechas, ¿no? Se sospecha, por eso hay que generar esto, porque va a haber corrupción y cosas por el estilo. Y la otra es que de alguna manera se desliza la posibilidad de que la Fuerza Armada puede entrar de lleno al control o al combate al narcotráfico. Esto más o menos se ha discutido. ¿Esos dos temas a usted le parece aceptable o los cuestiona? Fíjate, la central de adquisiciones es un concepto que se viene manejando desde hace muchos años, no es nuevo, ¿no? Hace mucho tiempo que se viene ya bosquejando esa idea. Yo me acuerdo ya en el anterior gobierno también se conversaba, inclusive se hablaba de una central de compras nacional. Sí. El tema es cómo hacerse viable. Para abaratar costos. Claro, hay cosas que se pueden comprar muy rápidamente desde una central de compras. Pero en las Fuerzas Armadas yo entiendo que es un poco más complicado. Es más complicado por las características justamente, y las compras no se compran en una bodega, pues los equipos militares hay que ordenarlos. Uno licita ahora algo y hay que pensar que el internamiento del equipo va a ser en 2 años, 3 años. Porque tiene que fabricarlo. Hay que explicar, efectivamente. Nadie tiene aviones en stock para venderlo, por ejemplo. Claro. Nadie tiene tanques para venderlo. Tienen que fabricarlo luego de que hacen un contrato. O un tipo de equipamiento, ¿no?, que tiene que adecuarse a las circunstancias geográficas en que va a operar el personal, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene pedidos específicos. Particularidades. Cosa que nosotros los civiles no conocemos, por eso habría que explicar mejor en detalle. Pero, en todo caso, un ente central facilitaría las compras. En algunos casos, ¿no? Y esa central debería combinar presencia, imagino, de personal civil y personal militar que conozca las características técnicas, especialistas, ¿no? Un empleado civil o un profesional civil economista, por muy respetable que sea, no conoce pues de características técnicas de un antes fusil que termine, determinado. porque no haya que quedarse en el aire la otra interrogante, ¿usted está de acuerdo en que la Fuerza Armada participe en el combate contra el narcotráfico? Fíjate, aquí hay varios modelos mentales, ¿no? O sea, la gente piensa que la Fuerza Armada debe ser exclusivamente para la defensa nacional, pero hoy día hay que ver que hay amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el terrorismo, que han traspasado las fronteras. Crimen organizado. Han traspasado las fronteras. Ya no es un problema, el problema cibernético, no es un problema que se puede combatir únicamente en el país, eso viene desde afuera y pasa a la frontera sin que nos demos cuenta. Entonces, esos cambios que se han producido en la sociedad tienen que entenderse bien para que las Fuerzas Armadas sean más adaptativas
Las Fuerzas Armadas no pueden ser esquemáticas como lo han sido siempre, sino que adaptarse al tipo de amenaza que tienen que enfrentar. General, estamos de acuerdo en que exista un ente especial que vigile las compras y todo esto, pero no debe haber también una partida especial si tomamos en cuenta que vecinos nuestros tienen partidas especiales que les han permitido en los últimos tiempos modernizar todo su... Eso es digamos, completamente cierto, Augusto. Pero hay un fondo de defensa, ¿no? Tenemos un fondo de defensa, pero no se equipara con el que tiene... De ninguna manera. Y Chile ha tenido la ley reservada del cobre y todavía lo tiene. Están buscando derogarla en estos últimos tiempos. Pero cuando lo deroguen es porque ya tienen totalmente cubierto su necesidad de equipamiento. Un titular del día de hoy, el diario 16, ¿no? Dice, Chile es... O sea, parece que es el único diario que insiste en el tema de que Chile sigue armándose, sigue comprando armamento. Hemos escuchado al señor Tarut decir que estas cosas se tienen que definir en el Haya, pero siempre hay un componente ahí, ¿no? Medio sesgado de atacar alguna parte de nuestras capacidades. ¿Realmente necesitamos una inversión fuerte en adquisición de armamento o necesitamos armamento sofisticado, de alta tecnología, que digamos que pueda ser adquirido en corto plazo? ¿Qué tipo de armamento se requiere? Fíjate, Alberto, Chile ya tiene cubierta todas sus necesidades de equipamiento, ¿no? Ahora están buscando, acaban de promulgar su Estrategia Nacional de Seguridad, la INCID, de Seguridad y Defensa, buscando de qué manera financiar sus Fuerzas Armadas en los próximos 12 años. O sea, tienen una visión clara. Ellos entienden que el tema de Fuerzas Armadas es un problema de Estado, no es un problema de coyuntura gubernativa, no es un problema de gobierno, sino que trasciende los gobiernos, ¿no? En ese sentido, ellos son soberanamente han decidido equiparse y lo han hecho, creo yo, con la última tecnología. Nosotros tenemos un pasivo, pero tenemos ahí tenemos un embalse de necesidades. La ventaja que tenemos es potencialmente que se pueden hacer cortocircuitos, ¿no? O sea, no es necesario hacer el camino que ellos han hecho, sino que haciendo compras selectivas, porque tenemos toda la tecnología en el mundo disponible. Haciendo compras selectivas se puede acortar la brecha, la distancia que tenemos en equipamiento, en el volumen que ellos tienen. Ellos tienen una fuerza armada aparatosa, muy grande. Nosotros podríamos selectivamente adquirir algo selectivo de última tecnología y balancear el tema, ¿no? Pero siempre vamos a estar detrás de ellos, porque para igualarlos tendrían que ellos... No, imposible. Estancarse y nosotros empezar a avanzar. Estamos hablando nos hemos quedado demasiado tiempo. Entre 10 y 15 mil millones de dólares. Ahora, ¿no? y en paralelo, general, si esto no lo podemos alcanzar en el mediano plazo y ya se viene la fase oral en noviembre, el resultado final entre mayo y junio del próximo año, ¿no se debería de potenciar más la defensa del derecho internacional para que se haga respetar el fallo de la Corte Internacional de la Haya? Claro, lo que pasa y esto los peruanos debemos tenerlo muy claro, Alberto, Augusto, es que el fallo de la Haya es un fallo en derecho, es un tema totalmente jurídico. Y vinculante. Vinculante, totalmente obligatorio en su cumplimiento. Y es bueno también recordar que Chile y Argentina tuvieron diferencias significativas que fueron elevadas a otras instancias supranacionales. Y aquí es bueno recordarlo, ¿no? Cuando Chile perdió la Laguna del Desierto, acató. Y cuando Argentina perdió en el canal de Beagle y Chile ganó, Argentina acató. Nicaragua con Colombia, acataron. Actualmente hay otros temas y como este es un tema jurídico y nosotros no podemos salirnos de ese tema. Si alguien quiere hacernos pisar el palito, que lo intente, pero nosotros no debemos caer en absurdos. Hay un proceso... Esto no es un tema de Fuerzas Armadas, no es un tema de hipótesis de guerra, es un tema jurídico y en ese campo deberíamos hacer todo lo posible para que se preserve. Sin embargo, usted que ha, digamos, ha desempeñado el cargo más importante de su institución, sabe que hay varios dominios que hay que manejar, ¿no? El económico, incluso el político, el social, el cultural, hay varios dominios en los que no se puede no puede estar ajeno, ¿no es cierto? Sobre la base de una hipótesis de conflicto, porque tampoco podemos de engañarnos y decir no tenemos de ninguna manera planes de otra naturaleza, sin simplemente la cuestión de la jurisdicción supranacional. El tema está en cómo lograr de acá a un corto plazo que los ciudadanos se sientan seguros, o sea, que el ciudadano ya no tenga que estar comentando, oye, en Chile las Fuerzas Armadas tienen 243.000 efectivos, es lo que más o menos he visto en estadística ahí, ¿no? Y el Perú tiene 140, ¿no? Siendo Perú un país con más población que Chile. Y más necesidades internas. Y más necesidades, ¿no es cierto? Pero ese es más o menos, o sea, Chile sí está en capacidad de mantener económicamente a un potencial militar humano de y bien casi, reconocido, bien casi pagado. 250.000, ¿no es cierto?, de elementos, y incluso con conscriptos
con buena con tropa propina, por profesionales. decir, tropa profesional. ¿En cuánto tiempo podemos estar así equiparando algo más o menos? Respecto a lo primero que dijiste, Alberto, Sí. todas las Fuerzas Armadas del mundo tienen hipótesis de empleo, eso es innegable. Y además la parte política, económica, social que tú dijiste, son todos los dominios los que participan en una visión de defensa, ¿no? Claro. No se puede suscribir únicamente a la parte militar. Eh, el equipamiento, como te manifestaba, se puede hacer rápidamente si es que se toman decisiones políticas. Por eso lo que decíamos, el dominio político es fundamental, porque la parte económica, la parte militar, la parte social están subordinadas a las decisiones políticas. Son los políticos los que nos llevan a buen puerto, ¿no? Ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Si hay decisión política, se pueden hacer adquisiciones selectivas muy rápidamente. Pero también entendamos que eso supone un periodo de entrenamiento. Pero sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. El presupuesto de las Fuerzas Armadas ha sido prácticamente dedicado a planillas, ¿no? Efectivamente, más del 90% es gasto corriente. Y todos los últimos 10, vamos a poner los últimos 10 años, Toledo, ¿no? Y Alan García. ¿Qué pasó? La plata que se suponía, el dinero que habíamos estado en bonanza y que se ha tenido que haber dispuesto, imagino, algún recurso para contingencias, no se pueden usar esos recursos y hay una escalmar a los militares en dos puntos. En un equipamiento adecuado y en segundo lugar en un tratamiento remunerativo, salarial y pensionario que ya no los tengan a todos, hasta los almirantes en retiro angustiados y viendo la posibilidad de tal vez marchar mañana en las calles para protestar. Entonces es una cosa realmente insólita, ¿no? Alberto, esto es un tema de decisión política. Yo me acuerdo perfectamente, a comienzos de este siglo, se decidió un desarme unilateral y eso fue gravísimo. Y dijeron, me acuerdo políticamente, si los países vecinos compran cañones, yo voy a comprar lápices porque necesitamos educación. Eso es irresponsable, pues no hay desarme unilateral. Y luego tenemos posturas cambiantes, ¿no? Por un lado dice vamos a comprar y luego dice ya no vamos a comprar y estamos apelando a teorías de desarme regional, sabiendo que eso no funciona. Cada país, de acuerdo a las actas de defensa o de seguridad hemisférica del año 2003 de la OEA, cada país es soberano para determinar sus prioridades defensivas. Y entonces, cuando alguien decide unilateralmente desarmarse, comete un grave error, y eso lo hemos hecho aquí en el país. Usted me ha hecho recordar esa época, justamente, fue en el gobierno del doctor Toledo, ¿Cierto? en el que se inició justamente el inicio de compras de armamentos por parte de Chile, y en gran escala. Y cuando nosotros en otros medios nos preguntábamos a la opinión pública y decíamos, ¿por qué se arma tanto Chile? Nos decían, oye, tú estás pensando en guerra, esas cosas. Claro, Y cuando se le consultó al señor Toledo, disculpa Alberto, no para terminar solamente, dijo lo que acaba de decir el general, dije, mientras ellos compren armas, nosotros vamos a comprar libros y cuadernos, ¿no? Pero, ¿cuál es lo grave de esta coyuntura que se dio en ese momento? Que en ese tiempo el señor Toledo tenía asesores chilenos en Palacio de Gobierno, Cierto. ¿no? Entonces, ¿qué cosa estaba pasando? Nos preguntábamos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que fue una flexibilidad innecesaria. Efectivamente, Silva, como ustedes saben, ¿no? El apellido de este funcionario, Esteban Silva. Esteban Silva, que era consejero presidencial en asuntos incluso nacionales. Entonces yo una vez le pregunté al presidente Toledo, le dije, no hay ningún riesgo, ¿no? Incluso en un viaje hacia Nueva York, le pregunté, el presidente, y Silva está creo que sentado atrás, si esto no era un riesgo, ¿no? Porque es un funcionario, por más internacional que tenga su rango, siempre pues tiene su espíritu chileno, ¿no es cierto? O sea, prima su nacionalidad. Entonces, y tener acceso a documentación de la Defensa Nacional y acceso a la discusión del Consejo de Defensa Nacional, eso me parecía realmente inaceptable. Pero en fin, eso ha pasado en la historia reciente de nuestro país y espero que no se repita, pero también hay que mencionar el hecho de que a veces hay una, no quiero decir que ustedes sean deliberantes abiertamente en política, pero antes yo recuerdo, general Otto Vigo, si desmiéntame o confirme, si es que las Fuerzas Armadas siempre, en cualquier estrategia o en cualquier punto relacionado, por ejemplo, con la concesión de un puerto, lo que sea, siempre había, recuerdo incluso desde el tiempo del general Velasco, una opinión castrense, una opinión institucional de las Fuerzas Armadas. ¿O eso me equivoco o recuento mal la historia? No, totalmente cierto, Alberto. Hay temas en los cuales se requiere un poco del expertise militar, ¿no? Nadie duda que las decisiones son al final políticas en un régimen democrático, pero no hace mal que se tenga la opinión de la Fuerza Armada. Y para eso existe un Consejo de Seguridad Nacional, que se reúne periódicamente para ver temas que tienen que ver globalmente con los intereses nacionales.
Y eso a veces se menoscaba. Lo que pasa es que nosotros en la década del 90 se cometieron algunos errores y los nuevos regímenes a partir del siglo XXI, bueno, me parece que decidieron sancionar, como pues, tratando de reordenar todo lo que el enredo que había, ¿no? Armadas, y ese es un grave error, Sí, ¿no? pues, Se debe es un castigar a error. las personas, no a las instituciones. Exacto.